No es el plan de Dios enviar mensajeros que agraden o halaguen a los pecadores. No comunica mensaje de paz para arrullar en la seguridad carnal a los que no se santifican. Antes, impone cargas pesadas a la conciencia del que hace el mal y atraviesa su alma con agudas saetas de convicción. Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos esparcidos por todo el continente y también por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Somos los atalayas del Señor. Somos aquellos que fuimos llamados por el Dios del cielo para darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Alabado sea el nombre de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Oh, mis amados, qué hermoso, qué privilegio poder predicar las gloriosas y a la vez penetrantes verdades del cielo. Nos sentimos gozosos, nuestros corazones brincan y saltan de júbilo porque tenemos esa dicha. Realmente nos sentimos profundamente agradecidos al Creador por esta dicha de poder ser los atalayas que el Señor levantó para el tiempo del fin. Y eso justamente lo que estamos haciendo en estas programaciones. Hoy le traemos para ustedes un menú súper especial. El tema número 200. Ya llegamos a 200 temas sin repetir uno solo. Temas donde nunca, escúchame bien, mi estimado, los temas que hay en este programa son temas que nunca, pero nunca vas a escuchar desde los púlpitos de las iglesias. ¿Saben por qué? Porque las iglesias están repletas de perros mudos. Y como si fuera poco, ya el príncipe de los predicadores lo pronosticó, lo profetizó. Charles Spurgeon llegó a decir que va a llegar un momento en que en lugar de que haya pastores alimentando al rebaño, lo que va a haber son payasos entreteniéndole a las cabras. Y eso es una profecía cumplida, mi estimado, así como suena. Por eso te puedo asegurar, te pongo la firma de que estos temas que estamos presentando en estas programaciones son temas que es casi imposible que se escuchen desde los púlpitos de las iglesias. Oh, mis amados, qué hermoso poder compartir el pan de vida con ustedes. Quiero extenderle un saludo muy especial a una nueva amiga que tengo a través de Facebook. Anoté acá en la pizarra porque tiene un apellido un poco difícil que nunca en mi vida escuché. Me estoy refiriendo a la hermana María Tiscareño. Ella vive en Aguascalientes, México. Quiero extenderle un saludo muy, pero muy rico
Un saludo muy nutritivo para la hermana María allá en Aguascalientes, México. También queremos extenderle un saludo a todos los hermanos de Chile, de Costa Rica, de Estados Unidos, de Canadá, y también en forma muy especial quiero extenderle un saludo a un hermano que vive en el país más grande de este continente. Me estoy refiriendo a Brasil. Quiero extenderle un saludo muy, pero muy especial al hermano Giancarlos, que en estos últimos tiempos se está convirtiendo en uno de nuestros colaboradores, porque esta semana me comentó que tradujo, o mejor dicho, está traduciendo los temas al portugués. Quiero agradecerle muchísimo al hermano Giancarlos por esa hermosa, pero hermosa gentileza. Muchísimas gracias, hermano, por esa traducción que realmente me encantó. Así que te agradezco, y si podés traducir otros temas sería fantástico. Oh, mis amados, vamos entonces a comenzar un tema más de la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada e inmutable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos entonces a caer en este momento de hinojos, o sea, vamos a doblar nuestras rodillas para solicitar la dirección, la docencia y la intervención, la asistencia del Dios Espíritu Santo, que es el único, subrayen esa palabra único, el único representante legal y legítimo de nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Por lo tanto, vamos a pedirle al Dios del cielo que nos dé de su Espíritu, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Vamos entonces a clamar al Dios eterno, nuestro Dios y nuestro Padre. Una vez más queremos darte gracias, muchísimas gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque eres un Dios maravilloso. Gracias porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y en este momento te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos asistas, que nos fortalezcas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que nos enseñes a andar por tus caminos, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Te pedimos tu dirección, que el Espíritu Santo venga a nosotros, pues es el único maestro eficaz, y a él solicitamos justamente de tal manera que pueda convencernos, convertirnos, que pueda grabar en nuestras mentes
estos temas que estamos presentando semana tras semana. En forma especial, oh Dios, queremos orar por todos los que están como misioneros en los países esparciendo tu palabra. Que tú seas con ellos, que tú seas con ellos en forma muy especial, principalmente con aquellos que están en países donde no hay libertad de culto y están arriesgando sus vidas con tal de proclamar y predicar tu palabra. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos. Abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y que podamos gozarnos en gran manera por medio de tu mensaje y de tu palabra. Nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos y quédate a nuestro lado porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una presentación más en esta ocasión. Vamos a mirar un poco el título del tema que tenemos para hoy. Hoy tenemos un tema súper, pero súper especial. Y vamos a ver el título que aparece acá, aparece en forma de pregunta y dice lo siguiente: ¿por qué? ¿Por qué hay tantas, pero tantas denominaciones? Ese es el propósito del tema de esta ocasión. Hoy vamos a responder esta pregunta: ¿por qué hay tantas denominaciones? Y como ustedes pueden ver, hoy vamos a estudiar solamente la primera parte porque es un tema que tiene dos partes. Por lo tanto, hoy vamos a desarrollar solamente la primera parte y el próximo fin de semana vamos a estudiar la segunda parte. Pero es realmente especial el tema de esta ocasión y nos vamos a gozar muchísimo porque es demasiado, pero demasiado excelente. Ahora, una de las razones por las cuales estamos presentando este tema es por lo siguiente. Resulta de que miles, no 100 ni 200, miles de personas a lo largo de todas las generaciones no solamente se han hecho esta pregunta, sino esta pregunta ha sido como un martillo en la cabeza de miles, pero de miles y millones de personas. Ustedes nunca van a saber la cantidad de personas que a mí me han dicho: ¿por qué hay tantas denominaciones? Si hay una sola Biblia, si hay un solo Cristo, si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas denominaciones? Es realmente asombroso, mis amados, la cantidad de personas que les ha martillado la cabeza esta pregunta. Y a raíz de eso, amerita que lo presentemos, pero con lujo de detalles. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a ver las razones por las cuales hay tantas, pero tantas iglesias o denominaciones. Ese es el desafío que tenemos
en esta programación. Ajustense los cinturones porque comenzamos un tema súper, pero súper especial. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Ahora, escuchen bien lo que les voy a decir, hermanos. ¿Sabían ustedes que hay 12 razones? Hay 12 razones por lo cual existen tantas iglesias o denominaciones. ¿Sabían eso? Hay 12 razones. Hoy vamos a ver 11 razones. Y en la próxima presentación vamos a ver el último de todos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es demasiado rico lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Vamos entonces a usar nuestra pizarra porque vamos a poner acá el número 1. Vamos a poner acá la primera razón. La primera razón es porque estaba profetizado por Jesús. Eso es número 1. Vamos a poner acá. Estaba profetizado por Jesús. Acá vamos a poner, acá tenemos la primera razón. Vamos a borrar esto porque acá me está incomodando esta parte. Esta parte borramos y al lado, noten, al lado de cada razón vamos a poner el versículo bíblico. Por lo tanto, aquí tenemos, en primer lugar tenemos Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Y aparte de ese, tenemos también Mateo 24, versículos 4 al 5. Entonces, al lado de cada razón, vamos a poner el pasaje bíblico que va acorde con este. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es buscar Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Es el primer pasaje que vamos a leer y tiene relación con la primera razón. Entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones? En primer lugar, estaba profetizado por Jesús. Jesús ya lo había profetizado que así tenía que ser. Vamos a mirar el versículo 21. Mateo 7, 21. Noten lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ojo con el versículo 22, principalmente la primera parte, porque el versículo 22 tiene muchísimo que ver con esto que está acá, donde pusimos que estaba profetizado por el Señor Jesús. Noten lo que dice el versículo 22. Muchos, ojo con ese detalle, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, ojo, ahí está en plural, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí,
apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que estaba profetizado por el Señor Jesús que muchos, esa palabra muchos indica que se iban a levantar de diferentes grupos o iglesias que iban a decir lo que aparece en el versículo 22. Ahora, tenemos que unir este pasaje que acabamos de ver con Mateo 24, versículos 4 al 5. Ahora, noten lo que dice Mateo 24, versículos 4 al 5 y pongamos atención a los detalles que vamos a encontrar acá. El versículo 4 dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ojo con ese detalle. Y ahora viene el versículo 5. Porque vendrán, y noten la palabra, la misma palabra que aparece ahora, es la misma que ya vimos en Mateo 7:22. Noten cuál es esa palabra. Versículo 5. Porque vendrán muchos. Ahí está. Esa palabra muchos apunta a esta pregunta. Porque vendrán muchos, ¿en qué? En mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mucho ojo con ese detalle, mis amados. Ahora, tenemos ya la primera razón por la cual hay tantas denominaciones, y es porque estaba profetizado por Jesús. Y acá tenemos los dos pasajes bíblicos con los cuales podemos demostrar eso. Vamos entonces a la segunda razón. La segunda razón es, estaba profetizado por Pablo. Aquí está, mis amados. Estaba profetizado por Pablo. ¿Qué versículo tenemos para eso? Tenemos Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 30. Acá está. Noten, la segunda razón es que estaba profetizado nada más y nada menos que por el apóstol Pablo. Vamos a buscar ese pasaje entonces, que es Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Dice así la declaración inspirada: porque yo sé que después de mi partida, perdón, estoy leyendo el 29, el 28 es. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor. Ojo con ese detalle. Noten que aquí en el versículo 28, la expresión iglesia del Señor está en singular. Ojo con eso. Noten, para apacentar la iglesia. No dice las en plural, las. No, la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Y ahora viene el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y ahora noten el versículo 30, que es fulminante, es letal este versículo. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres, ahí está en plural, la palabra hombres ahí está en plural, noten,
que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oh, mis amados, qué tremendo detalle encontramos acá. Tenemos entonces ya dos razones. Ahora vamos a la razón número 3. Estaba profetizada por Pedro. Acá está. Noten, la razón número 3, ahora le toca hablar o profetizar al apóstol Pedro. Para eso tenemos segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Y también tenemos segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Ahora, vamos a considerar estos pasajes porque acá tenemos la tercera razón. Noten, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, y después pasamos al capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, noten, ese habrá es futuro, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, ojo con ese detalle es clave, mi estimado, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¡Qué tremendo este pasaje! Noten ahora el versículo 3. Y muchos, otra vez nos encontramos con la misma palabra muchos. Esa palabra muchos arroja luz sobre esta pregunta. Noten, y muchos seguirán sus, ¿qué dice? Sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Imagínense qué cosa más impresionante. Ahora, vamos a conectar segunda de Pedro 1 al 3, que ya leímos, con segunda de Pedro 3:17. Noten lo que dice el versículo 17 del capítulo 3, acá mismo, de segunda de Pedro. Dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Esa palabra guardaos es la misma advertencia que Pablo hace en Hechos 20, 28 y 29. Noten, la mismísima. Dice, guardaos. Y ahora viene, no sea que arrastrados, ojo con ese detalle, arrastrados, ¿por qué dice? Arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo ahora. Eso hasta aquí tenemos 3 razones. Vamos a la número 4. La cuarta razón es: apartarán el oído
Noten, apartarán, ¿qué cosa? El oído. El oído, ¿a qué cosa? De la verdad. Aquí está. Apartarán el oído de la verdad, viene a ser cuarta, la cuarta razón. Y para eso tenemos segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Ahí está. Entonces, para la cuarta razón, tenemos que ir a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Noten, la cuarta razón la encontramos en este pasaje. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4 deja clarito, mis amados. Noten, porque vendrá tiempo. Noten, esta expresión vendrá tiempo está apuntando hacia el futuro, porque vendrá tiempo cuando no, ¿qué? Cuando no sufrirán la sana doctrina. ¡Qué tremendo detalle! ¿Qué dice que va a pasar? Acá el apóstol Pablo, de una manera clarísima, está diciendo que vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esa expresión, no sufrirán la sana doctrina, lo que está queriendo decir es que no van a soportar que se les predique la verdad claramente y sin rodeos. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Y ahora viene, sino que teniendo comezón de oír. Ojo con ese detalle, mis amados. Ese detalle es clave, súper, pero súper clave. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, otra vez está en plural, conforme a sus propias concupiscencias. Noten qué tremendo. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Oh, mis amados, más claro, imposible. Es imposible que sea más claro de lo que es aquí el apóstol Pablo. O sea, una de las razones principales por la cual han brotado, se han levantado tantas, pero tantas denominaciones, es porque las personas apartan el oído de la verdad pura y se dirigen rumbo a el engaño, a la fábula. Prefieren escuchar la mentira que el error. Y ahí es donde comienza la bifurcación. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, vamos a la razón número 5. La razón número 5 es la siguiente. Tuercen las escrituras. Acá está. Tuercen las escrituras. Tuercen las escrituras. Y para esto tenemos segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Oh, mis amados, aquí nos vamos a encontrar con una de las razones principales
Esto lo tenemos que subrayar. Este detalle lo tenemos que subrayar a muerte, mis amados. Esta razón, esto que vamos a ver ahora es demasiado, pero demasiado cardinal. La quinta razón entonces por la cual han brotado tantas denominaciones es porque muchos se han especializado, se han vuelto expertos en torcer las escrituras. ¿Y qué significa en la práctica torcer las escrituras? Torcer las escrituras significa hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Eso es en la práctica torcer las escrituras, hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia nunca dijo. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle. Ese detalle tiene un peso gigantesco. Ese detalle es demasiado cardinal. No podemos bajo ningún punto de vista caer en un engaño tan, pero tan terrible como es este. Ahora, vamos a ver lo que el apóstol Pedro en el versículo 15 y 16 dice lo que va a suceder con aquellos que tienen la misma habilidad que Satanás para torcer las escrituras, porque de él han aprendido. Tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Noten lo que dice el versículo 15 y 16 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y ahora viene, el versículo 16 es el que tiene un peso enorme en relación a lo que estamos hablando. Noten lo que dice el versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y ahora viene, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Noten, hermanos, qué tremendo. Quiere decir entonces que aquellas personas que tuercen las escrituras, aquellas personas que le hacen decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, están rumbo a la perdición. Lo dice el apóstol Pedro, no lo digo yo. Noten, mis amados, qué tremendo. Quiere decir entonces que una de las razones principales por la cual hay pero tantas denominaciones es justamente por eso, porque se interpreta mal la palabra autorizada de nuestro Dios. Se tuerce las escrituras y el apóstol Pedro dice claramente que no solamente se tuerce las escrituras paulinas, sino también dice las otras escrituras, o sea, aquellas que no escribió el apóstol Pablo. O sea, mis amados, que aquí tenemos en esta razón, este número 5 que está acá, aquí tenemos una de las razones principales por la cual
hay tantas denominaciones. Qué tremendo, mis amados, si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, qué fantástico sería. Por eso es que hay tantas personas que creen en el infierno o en el tormento eterno. ¿Por qué? Porque agarran un versículo, un solo pasaje, y de ese pasaje sostienen todo un engaño. Y así podríamos mencionar ejemplo tras ejemplo de cómo se tuerce las escrituras. Es realmente asombroso. Ahora, vamos al número 6. Vamos a la razón número 6. La razón número 6 es porque el pueblo permite que los dirigentes siembren y cosechen corrupción. Noten, vamos a poner acá el pueblo permite. Noten, acá tenemos otra razón más. El pueblo permite. Ahora, ¿qué versículo tenemos para este? Tenemos Jeremías capítulo 5, versículo 31. Jeremías capítulo 5, versículo 31. Aquí vamos a encontrarnos con la razón número 6. ¿Cuál es la razón número 6? El pueblo permite que los dirigentes le engañen. El pueblo permite que los dirigentes le enseñen el error y ellos se tragan el engaño. Así clarito, mis amados. Y vamos a demostrar bíblicamente lo que estamos diciendo. Jeremías capítulo 5, versículo 31 es el soporte bíblico para la razón número 6. Dice clarito el versículo 31. Noten, vamos a leer el 30 también. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Y ahora bien, noten el versículo 31 porque tiene un peso asombroso. Dice, los profetas profetizaron mentira. Noten, los profetas profetizaron mentira. Los profetas profetizaron el error, el engaño. Noten, por eso es que Jesús en Mateo 24 dijo, mirad que nadie os engañe. Y acá en el versículo 31 dice, los profetas profetizaron mentira. Los profetas dijeron que si tú seguías viviendo en fornicación, en adulterio o en concubinato, igual ibas a llegar al cielo. Hermano, es terrible la mentira y el engaño. Pero acá dice en el versículo 31, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y noten cómo dice, y mi pueblo así lo quiso. Ahí está. Noten, mi pueblo así lo quiso. O sea, el pueblo disfruta del engaño. El pueblo disfruta de la apostasía. El pueblo disfruta de las falsas enseñanzas. Entonces termina diciendo, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin?
Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Este es entonces, aquí tenemos entonces las 6 primeras razones. Pero vamos a tener que borrar todo esto porque ya no tenemos espacio para las siguientes razones. Por lo tanto, vamos a ir ahora a la razón número 7. ¿Cuál es la razón número 7? Vamos a ver acá la razón número 7. Razón número 7. ¿Cuál es otra razón? Dice claramente, por falta, noten, falta de conocimiento. Conocimiento. ¿Qué versículo tenemos para este? Oseas, 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 capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Acá tenemos, mis amados, otra de las razones por las cuales hay pero tantas denominaciones. Noten lo que dice el versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Noten, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Ahí está. ¿Qué dice? Mi pueblo fue desviado. Mi pueblo se desvió. Mi pueblo se fue por otro camino. Mi pueblo se desvió por diferentes lugares. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, le faltó el conocimiento salvífico que viene de la palabra autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso dice que el pueblo se desvió por completo y fue a la destrucción. Entonces, acá tenemos la razón número 7. Vamos a la razón número 8. La razón número 8 es porque muchos se dejan engañar. Acá está. Muchos se dejan engañar. ¿Qué soporte bíblico tenemos para esto? Tenemos Isaías capítulo 3, versículo 12, y también tenemos Isaías 9:16. 9:16 y 3:12 de Isaías van a ser el soporte bíblico de la octava razón. Vamos a buscar entonces en nuestra Biblia Isaías capítulo 3, versículo 12. Isaías 3:12 dice así: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Y ahora viene, noten la última parte del versículo 12. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus camino. Noten que acá aparece la misma palabra tuercen o torcer que ya vimos en Segunda de Pedro capítulo 3. Noten, aquí en el versículo 12 de Isaías 3 encontramos la octava
faltaba razón. ¿Por qué? Porque muchos se dejan engañar. Muchos tragan el engaño, aceptan el engaño, pero no van a las Sagradas Escrituras para verificar por su cuenta. O sea, que no hacen lo que dice el apóstol, el doctor Lucas en Hechos capítulo 17, versículo 11, cuando hablando de los bereanos, dice, y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Noten, eso no hacían y justamente por eso caían en el engaño y abrazaban el error y la mentira. Entonces, lo mismo que encontramos en Isaías 3:12, también encontramos en Isaías 9, verso 16. Vamos a buscar ese pasaje. Isaías capítulo 9, versículo 16. Noten lo que dice. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Oh, mis amados, qué tremendo detalle tenemos acá. Quiere decir entonces que otra de las razones por la cual el pueblo, mejor dicho, otra de las razones por la cual surgen tantas denominaciones es porque el propio pueblo se deja engañar y no acude a las Sagradas Escrituras para ver si estas cosas son así. Ese es un detalle tremendamente clave. Ahora, vamos a la razón número 9. Vamos a poner acá la razón número 9. Y la razón número 9 es agregar o quitar. Noten, agregar o quitar a la palabra. Oh, mis amados, esta es otra razón tremenda por la cual hay tantas denominaciones. Algunos le agregan a la palabra de Dios y otros le quitan. Mucho ojo con ese detalle, mis amados. Ahora, vamos a los soportes bíblicos. Ojo con los versículos que vienen a continuación. Los versículos que vienen a continuación son Proverbios. Proverbios capítulo 30, versículo 6. También tenemos Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Y también tenemos Mateo capítulo 4, versículo 6. Acá tenemos los tres pasajes que nos van a servir de soporte espiritual para aquellas personas que cometen este terrible pecado de agregar o quitar a la palabra autorizada de nuestro Dios. Vamos a buscar primero Proverbios y vamos a considerar ese pasaje porque es demasiado clave.
¿Qué nos dice Proverbios capítulo 30? Proverbios capítulo 30, versículo 6. Tremendo pasaje, mis amados. Es realmente impresionante la advertencia que todo el cielo hace acá en el versículo 6. Dice así: no añadas. Ojo, no añadas, subrayen esa palabrita. No añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Qué tremendo pasaje, mis amados. Qué advertencia más impresionante encontramos acá. Noten, no añadas. Subrayen a muerte ese detalle. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Noten, hermano, este versículo 6 de Proverbios 30 lo tenemos que encadenar con Deuteronomios capítulo 4, Deuteronomios capítulo 4, versículo 2. Dice así el versículo 2: no añadiréis a la palabra que yo os mando. Noten, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¡Qué tremendo detalle encontramos acá! Díganme si Deuteronomio 4:2, juntando con Proverbios 38, no enseñan lo mismo. Claro que sí, pero hay otro más, hay otro pasaje más que no puse en la pizarra, pero que ustedes lo pueden anotar y que aparece en Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, 18 y 19. Noten, hermano, este pasaje es tremendo. Noten, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno, acá viene la advertencia, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Oh, mis amados, es tremendo. Quiere decir entonces que tenemos 3 versículos que soportan esta novena razón. Proverbios 36, Deuteronomio 4:2 y Apocalipsis 22, 18 y 19. Ahora, tenemos también Mateo 4:6. Y en Mateo 4:6 vamos a ver que Satanás fue uno de los más, pero más excelentes expositores del engaño en este sentido. Noten, Satanás acá dio un ejemplo para todos aquellos que le iban a seguir después e iban a hacer lo mismo que él. Noten este ejemplo. Dice
Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Noten, hermano, Satanás le enfrentó a Cristo también con un escrito está. Pero vamos a ver que Satanás, como tramposo que es, no le citó todo el pasaje. Noten, a sus ángeles mandará acerca de ti. Noten, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Ahora, ¿sabían ustedes que Satanás no le citó todo el versículo? ¿Sabían ustedes que él emitió la parte fundamental? Para saber eso, tenemos que ir al Salmo 91, porque de este pasaje Satanás sacó el escrito está para enfrentarle y tentarle al Señor Jesús. Ahora, veamos la partecita que Satanás no citó y que sí aparece en el Salmo 91. Noten lo que dice el versículo 11, Salmo 91, 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Y ahora viene mucho, pero mucho ojo con el detalle que viene a continuación. Que te guarden en todos tus caminos. Esa partecita Satanás no citó. Noten, que te guarden en todos tus caminos. Ese detalle, el enemigo lo anuló por completo. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Vamos entonces a la razón número 10. La razón número 10. La tradición por encima de la palabra. Noten, vamos a poner solamente la palabra tradición. Ya saben ustedes que nos estamos refiriendo a la tradición, pero por encima de la palabra. Ahora, ¿qué pasajes tenemos acá? Tenemos Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 9. Marcos capítulo 7, versículo 9. Vamos a leer este pasaje. La tradición por encima de la palabra de Dios es otro de los motivos, otra de las razones. Vamos a ver lo que encontramos en Mateo, en Marcos capítulo 7, versículo 9. Marcos capítulo 7, versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí está. Noten, hermanos, qué tremendo. Acá dice claramente que ellos colocaban las tradiciones por encima de la palabra autorizada de nuestro Dios. Esa es otra de las razones. Y vamos ahora a la razón número 11. La razón número 11, por la borrachera espiritual. Acá está. Borrachera espiritual. Esta es la otra razón, mis amados. Y es una razón clave.
¿Sabían ustedes que una de las razones por la cual hay pero tantas denominaciones es porque se le ha dado de beber mucho vino de carácter, el vino del engaño, el vino del error? Y ahora se viene la bomba, hermanos. ¿Sabían ustedes que este tema, o sea, esta razón número 11, tiene mucho que ver con el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis? ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque el segundo ángel de Apocalipsis 14 dice: ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea que el mensaje del segundo ángel tiene mucho, pero mucho que ver con este tema. ¡Qué tremendo lo que estamos diciendo! Y ahora se viene la bomba, mis amados. Ahora se viene un verdadero misil impresionante. Noten lo que dice: Conflicto de los siglos, página 440. Esta declaración es como para que nos agarre un infarto. Es impresionante. Noten lo que dice: si el mundo no estuviese fatalmente embriagado. Ojo con eso. ¿Qué dice? Si el mundo no estuviese fatalmente, ¿qué? Fatalmente embriagado. O sea, si el mundo no estuviera tan borracho, espiritualmente hablando, si el mundo no estuviera tan borracho, espiritualmente hablando, noten, con el vino de Babilonia, que no es otra cosa que el engaño y el error y la mentira, noten, multitudes se convertirían. ¿Cómo? Noten, hermanos, qué tremendo detalle encontramos acá. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían a través del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe cristiana se presenta tan confusa, ahí está, y discordante, que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. ¡Qué tremenda declaración, mis amados! Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual hay pero tanta denominaciones? ¿Cuál es la razón por la cual hay tanta confusión? Porque la gente se le ha inyectado en su cerebro el vino del engaño, el vino del error. La gente está completamente embriagada, completamente borracha. Y así como es imposible predicarle a un borracho, literalmente hablando, así también muchas veces resulta casi imposible predicarle a un borracho, pero en el sentido espiritual del término. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, vamos a la razón número 12. Vamos a la razón
número 12. Podríamos hablar mucho más de esta razón, pero de paso pongo acá Apocalipsis 14, versículo 8. Ese detalle casi no olvidaba. Apocalipsis 14, 8 es el soporte de la razón número 11. Vamos a la razón número 12. Les dije que había 12. En realidad hay 13. Hoy vamos a ver las 12, pero en la próxima presentación vamos a continuar con otra razón más. La razón número 12 es la influencia. La influencia satánica. Acá está. La influencia satánica. Y esta razón la encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 272. Noten lo que dice, hermanos. La influencia de Satanás sobre las mentes es la razón número 12. Noten, esta declaración es demasiado espectacular. Dice así el texto bíblico, la cita inspirada. El enemigo ejerce gran poder sobre las mentes que no están cabalmente fortalecidas por la oración y establecidas en la verdad. Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Cuál es otra de las razones por las cuales hay tantas denominaciones? ¿Por qué? Porque Satanás ejerce su poder sobre las mentes. Y hay personas que dicen, si yo asisto a una iglesia bautista o asisto a una iglesia presbiteriana o una iglesia menonita, es lo mismo. Total, la doctrina es la misma. Y si hay alguna diferencia, eso es detalle. No nos tiene que preocupar. Ahí vemos, cuando la persona dice eso, ahí vemos la influencia que Satanás ha ejercido sobre la mente humana. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para salir de la confusión y llegar al pleno conocimiento de la verdad? Oh, mis amados, qué declaración estupenda. La educación cristiana, página 256, nos va a dar la respuesta a esta pregunta. A aquellos que han recibido la interpretación falsa de la palabra. Noten, esa interpretación falsa es lo mismo que la razón número 5 que decía torcer las escrituras. Noten, cuando escudriñan las escrituras, resuelto. Ojo con ese detalle. Para salir de la confusión tenemos que estar resueltos a obtener la sustancia misma de la verdad. Ese es un requisito clave. ¿Qué dice? ¿Qué tiene que tener la persona? La persona tiene que estar resuelto a obtener la sustancia misma de la verdad. El Espíritu Santo les abre los ojos de su entendimiento. Noten quién entra en acción. Entra en acción el representante de Cristo en esta tierra, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les abre los ojos de su entendimiento y las verdades de la palabra les son como una
nueva revelación. Ahí está. ¡Qué tremendo, mis amados! Sus corazones son vivificados y reciben una fe nueva y viva y ven las maravillas en la ley de Dios. Oh, mis amados, qué maravillosa es la obra que el Espíritu Santo está dispuesto a hacer con tal de sacarle a muchos de la confusión. Porque acuérdense, este tema que estamos estudiando puede tener dos títulos. ¿Por qué hay tantas denominaciones? O también se podría poner ¿por qué hay tanta confusión? Ese también es otro título que encaja con este tema. Ahora, ¿qué es lo que Satanás quiere inyectarle a las escrituras para que la mentira parezca verdad? Esta es otra pregunta clave. Noten, la respuesta la encontramos en La Educación Cristiana, página 256, y dice así: los dichos de Cristo son oro puro. ¿Cómo? ¿Qué son los dichos de Cristo? Los dichos de Cristo son oro puro. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué versículos tenemos para eso? Vamos a ver. Salmo 12:6. Noten, hermanos, qué belleza. Belleza de bellezas. Ricura de ricuras. Lo que vamos a ver ahora. Salmo 12:6 dice así: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¡Qué hermosura de pasaje tenemos acá! Entonces, acá nos dice que los dichos de Cristo son oro puro, pero noten, exento de toda partícula de escoria. Ojo con eso. Cuando la palabra de Dios es oro puro, cuando no tiene escoria, cuando está libre de toda partícula de escoria. A no ser que los hombres con su entendimiento humano procuren ponérsela y hacer aparecer a la mentira como parte de la verdad. Ahí está. Eso es lo que Satanás quiere lograr. O sea, Satanás quiere inyectarle a las escrituras la escoria de nuestro propio entendimiento, de nuestras propias opiniones. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque dice claramente el texto bíblico que la palabra de Dios es pura y purificada 7 veces. No necesitamos nosotros agregarle ni quitarle nada a la palabra de Dios para que pueda ser más pura de lo que ya es. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Ahora, de todas las razones que ya mencionamos, ¿cuál utilizó Satanás en la época de la Reforma? Oh, mis amados, noten esta cita: ser semejantes a Jesús. La Matutina, página 99, dice acá: a los reformadores se les dio gran luz. ¿Cómo? ¿Qué privilegio tuvieron ellos? A los reformadores
se les dio gran luz, pero muchos de ellos recibieron la sofistería del error. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué no todos los reformadores recibieron la luz pura del cielo? ¿Por qué? Porque dice que recibieron la sofistería del error. Ahora, ¿por qué recibieron el error? Noten por qué. Por causa de la interpretación errónea de las escrituras. Ahí está, caemos en lo mismo. O sea, mi estimado, que en la época de la Reforma Protestante, y de eso vamos a hablar también un poco en nuestra segunda presentación sobre este tema, en la época de la Reforma Protestante, Dios dio un raudal precioso de luz, pero como fruto de las interpretaciones erróneas, muchos abrazaron el engaño y cayeron en ese error, en esa trampa. Ahora, ¿cuáles son, para ir terminando, cuáles son algunos consejos prácticos para salir de la confusión espiritualmente hablando? Vamos a ver. Tenemos dos pasajes bíblicos bastante interesantes. El primero se encuentra en Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 32. Noten. Hechos capítulo 20, versículo 32. Aquí tenemos uno de los consejos prácticos para salir de la confusión de tantas iglesias. Noten lo que dice el versículo 32. Noten, Hechos capítulo 20, versículo 32 nos da una clave gigantesca, una clave mayúscula en relación a cómo salir de la confusión. Noten lo que dice el versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Noten ahora el detalle que viene. Y a la palabra de su gracia. Ahí está la clave. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a la palabra. ¿Por qué? Noten lo que dice. La cual es poderosa. ¿Para qué? Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Oh, mis amados, qué tremendo detalle tenemos acá. O sea que Hechos 20:32 nos da una clave, pero hay otra clave también y se encuentra en Proverbios 11:14. Proverbios 11:14 es otra de las claves, así como el pasaje anterior. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay plena y absoluta seguridad. Ojo con este pasaje. Ahora, hay una cita del Espíritu de Profecía que arroja luz sobre Proverbios 11:14 y es la siguiente. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 272, dice así. Hay 1000 tentaciones disfrazadas y preparadas para aquellos que tienen luz. ¿Cómo?
¿Qué dice, hermano? ¡Qué tremendo! Hay mil tentaciones disfrazadas y preparadas para aquellos que tienen luz. Y la única seguridad para cualquiera de nosotros consiste, ojo con el detalle que viene ahora, en no recibir ninguna nueva doctrina, ninguna nueva enseñanza, ninguna nueva interpretación sin someterla primero a hermanos de vasta y larga experiencia. Oh, mis amados, aquí tenemos la clave. Aquí tenemos una clave espectacular. Realmente, créanme que me gocé y me gocé muchísimo desarrollando este tema para tu crecimiento espiritual, para que tu mente pueda expandirse y puedas tener una visión más amplia del por qué hay tantas, pero tantas denominaciones. Hoy hemos estudiado la primera parte de este tremendo tema. En la próxima programación te prometo que vamos a continuar. Este tema continuará. Vamos a presentar la segunda parte y ahí te va a quedar mucho, pero mucho más claro de lo que ya te quedó por medio de esta primera parte que desarrollamos en esta noche. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para terminar la programación de la fecha y al mismo tiempo pedirle al Dios del cielo que derrame sus ricas bendiciones sobre nosotros. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte muchísimo, muchísimo, pero muchísimo te agradecemos por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por ser tan bueno, tan compasivo y misericordioso para con nosotros. Y te queremos pedir que el Espíritu Santo pueda grabar estos temas en nuestros corazones. Bendice a todos los hermanos esparcidos por todas partes. Sigue dirigiéndonos nuestros pasos y que podamos realmente gozarnos cada día más por medio de tu palabra. Gracias por todo lo que nos das y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.